Este fanfic no me pertenece, es de Zombieman-sama, créditos a su respectivo autor. En la descripción encontrarán el enlace a su historia. Después de mucha contemplación y con gran renuencia, la duquesa finalmente accedió a la petición de Subaru, dejando escapar un suspiro de resignación mientras guardaba su espada. «Confiaré en tu juicio, Natsuki-san», respondió ella, preparándose para montar su dragón de tierra personal. Sin embargo, Cruz no podía deshacerse de su preocupación. ¿Podría realmente confiar la seguridad de sus hombres al mayordomo de cabello blanco? «Natsuki-san, ¿estás completamente seguro de que puedes derrotar a la ballena blanca tú solo?» Subaru desvió su mirada de la ballena que volaba alrededor para encontrarse con sus 6 ojos brillando suavemente y su sonrisa inquebrantable. «Ni siquiera me haría sudar». Su tono era definitivo, y la determinación en sus ojos, sumada a la calma que lo rodeaba y su sonrisa confiada, decían mucho. Natsuki Subaru estaba completamente convencido de que podía derrotar a la ballena solo. A diferencia de ella, él parecía completamente libre de dudas. Cruz se sintió inclinada a confiar en él, incluso sin su protección divina. «En ese caso, que Odd Laguna esté contigo», dijo antes de darse la vuelta para reunirse con su ejército en la base del árbol. Así, Natsuki Subaru se quedó solo en el campo de batalla, listo para lograr lo que muchos anteriormente habían buscado pero carecían de los medios para lograrlo. Para matar a la ballena blanca, la bestia de la niebla. «Sabes, es bastante considerado de tu parte esperar a que se vaya, lo cual es inusual para una bestia, debo decir», comentó. Subaru comenzó a estirarse ligeramente, preparándose para el inminente enfrentamiento. Tarareaba una melodía, aparentemente imperturbable ante la enorme ballena que se cernía ante él. Finalmente, se irguió, encarando a la ballena con las manos en los bolsillos y una postura relajada, como si no estuviera a punto de entrar en combate. «Está bien, pez enorme, te doy 3 minutos. Veamos qué tienes», gritó, haciéndole un gesto para que se acercara. Con esa proclamación comenzó la batalla. La ballena blanca, tras dedicarle tiempo a observar y analizar a su objetivo, inició el ataque. Con un rugido atronador, un trozo de piel de su cabeza se partió, desatando una vasta columna de niebla blanca y pura. Esta fuerza fue devastadora, destrozando el suelo al abalanzarse sobre Subaru. Aparte de una breve apertura de ojos, no mostró ninguna señal de preocupación. Mientras la fuerza implacable se acercaba, Subaru permaneció firme en su lugar, observando cómo se acercaba cada vez más, hasta que lo envolvió por completo. Sin embargo, justo cuando lo hizo, la fuerza se detuvo y la niebla pareció retraerse hacia adentro, condensándose en un pequeño orbe azul que flotó serenamente en la punta del dedo de Subaru. «Comillas, ¿es lo mejor que puedes hacer?». «¡Qué tontería!», bostezó, claramente indiferente. La ballena, visiblemente molesta porque ese humano seguía de pie, desató otra columna de niebla devoradora hacia él. El pequeño orbe en la mano de Subaru se expandió y lo lanzó contra el ataque. Como una polilla atraída por la llama, el orbe devoró todo el ataque antes de desvanecerse. «Vamos, soplar aire es tu único truco. He oído maldiciones de 4º grado más impresionantes que esa», se burló, con los brazos abiertos. La ballena aparentemente no apreció el insulto. Con un rugido furioso, cargó contra él, arañando el suelo y lanzando escombros por ambos lados. Cuando se acercó, abrió sus enormes mandíbulas, listo para devorarlo por completo, pero en el último momento, Subaru saltó alto en el aire, esquivando el ataque de la ballena. «Lo siento, pero eso no funcionará», empezó a burlarse, solo para ser interrumpido por una columna de niebla que se alzaba desde abajo. Por suerte, salió ileso gracias a su infinitud y aterrizó de nuevo en el suelo. «Bueno, no lo vi venir», empezó, pero lo interrumpieron de nuevo cuando otra columna de niebla se dirigió hacia él y la esquivó por poco. «Supongo que estoy molesto conmigo», pensó, sonriendo al notar los ojos rojos sangre de la ballena fijos en él. «Atrápame si puedes», se burló Subaru mientras se daba la vuelta y corría, llevando su refuerzo de energía maldita al límite mientras evadía hábilmente ráfaga tras ráfaga de la ballena, que ahora lo perseguía directamente. Tenía que admitir que, a pesar del hecho de que se enfrentaba a una criatura legendaria conocida por masacrar a miles y arrasar ciudades enteras, realmente se estaba divirtiendo. Este era de lejos el oponente más fuerte que había enfrentado hasta el momento, y estaba disfrutando cada momento. La ballena comenzó a perseguir a Subaru, pero aunque podía volar, rápidamente se dio cuenta de que se estaba quedando atrás mientras Subaru avanzaba sin esfuerzo por la tierra.
Frustrada por no alcanzarlo, la ballena decidió adoptar un enfoque diferente. Si sus ataques de niebla no podían matar a este molesto humano por alguna razón, entonces la solución era atacar a mayor escala. Mientras Subaru seguía corriendo, sintió que la ballena disminuía la velocidad detrás de él, pero también sintió una inmensa cantidad de maná reuniéndose y fusionándose justo detrás de él. Cuando se dio la vuelta, sus ojos se abrieron de sorpresa por lo que vio. Un remolino masivo de maná de viento se formaba en una bola concentrada, pulsando con energía pura. Emergía de la boca abierta de la ballena blanca, con densas hebras de niebla fluyendo hacia la esfera en expansión. Se olvidó de mencionar que en términos de reservas de maná, la ballena poseía más que cualquier criatura viviente que hubiera conocido. Bueno, que me aspen. Será una pasada. No pudo completar su sentencia antes de que ocurriera. La bola de niebla pura se lanzó hacia adelante con una fuerza increíble. Su potencia y velocidad superaron todo lo que la ballena había desatado antes. Si los ataques de niebla anteriores eran como un niño pequeño blandiendo un palo, este fue como presionar un botón grande, brillante y rojo. La explosión lo alcanzó casi al instante, produciendo un sonido ensordecedor que resonó por las llanuras desoladas, similar al de un tornado. El ruido fue tan abrumador que incluso los atónitos espectadores junto al árbol de Flugel quedaron atónitos por su intensidad. Como era de esperar, todo a su paso quedó completamente diezmado. Insectos y pequeños animales fueron destruidos al instante, mientras que árboles, plantas y todo lo demás corrieron la misma suerte. Finalmente, el ataque comenzó a perder impulso, debilitándose y dispersándose antes de detenerse finalmente, dejando solo una niebla persistente a su paso. Por un breve momento, el campo de batalla quedó en silencio, y la ballena blanca se detuvo para observar las consecuencias, con sus ojos carmesí escaneando la niebla. Pasaron un par de minutos, pero no encontró rastro de su presa. Parecía que esta molestia finalmente había sido eliminada. Comillas, eso sí que es un ataque definitivo. Estuvo genial, amigo. La ballena se puso alerta, girando la cabeza de un lado a otro en un intento de encontrar la fuente del ruido, pero no pudo localizarla. Comillas, oye, por aquí, gritó de nuevo la voz, lo que hizo que la ballena mirara. ¿Arriba? Supongo que nunca nadie te ha menospreciado así, comentó Subaru, con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados y una sonrisa burlona. Actualmente estaba flotando en el aire, muy parecido a la ballena blanca. Subaru notó que la ballena lo miraba con los ojos entrecerrados, temblando de rabia mientras emitía un rugido atronador. Sin embargo, la ignoró, observando la devastación que lo rodeaba. La hierba, antes verde vibrante, ahora era de un marrón apagado, con profundos surcos y zanjas excavadas en la tierra como heridas. Pequeños montículos y montones de escombros salpicaban el paisaje. Vaya, eso fue mucho más destructivo de lo que pensaba, pensó, aliviado de haberse llevado a la ballena. No quería imaginar el daño si hubiera golpeado el árbol de Flugel. Subaru se dejó caer al suelo, parecía un buen momento para pasar a la ofensiva. Si este era el daño que la ballena podía causar, no había tiempo que perder y dejar que se produjeran más daños colaterales. Muy bien, se acabaron tus 3 minutos. Ahora es mi turno, dijo, haciendo crujir los nudillos y estirando las piernas. La ballena emitió un poderoso rugido, invitándolo a acercarse y enfrentarse a ella, lo que Subaru aceptó sin dudarlo. Subaru se inclinó ligeramente y tiró de las 2 cuerdas que lo rodeaban. En un instante, un aura azul oscuro visible envolvió sus piernas. Este no era otro que Maná maldito. Durante su estancia en la capital, Subaru había estado trabajando en controlarlo y había logrado algunos avances menores. Podía cojear durante 40 segundos y 2 extremidades durante 20. No es exactamente impresionante, sus limitadas reservas de maná obstaculizaron su potencial de crecimiento. Comillas, esté listo o no, allá voy, gritó, y en un instante, despegó. Una nube de tierra surgió del suelo mientras corría hacia la ballena, moviéndose tan rápido que la tierra no podía seguir su ritmo. Subaru nunca se había sentido tan rápido antes. Ni siquiera con el refuerzo de energía maldita llevado hasta sus límites. Mientras Subaru corría hacia la gran bestia, esta permaneció flotando en el aire, con sus ojos carmesí fijos en él. La ballena blanca no era una criatura inteligente, de hecho, era bastante instintiva, impulsada por 3 necesidades básicas: comer, dormir y sobrevivir. Pero por primera vez desde su nacimiento, el instinto de supervivencia de la ballena entró en acción. Este humano representaba una amenaza tal que sintió que su vida estaba en peligro.
Bajo ninguna circunstancia podría permitirle acercarse. Con un rugido, la ballena blanca giró su cuerpo en el aire y golpeó el suelo con su poderosa cola. Con toda su fuerza, describió un amplio arco, lanzando una enorme nube de tierra al aire y abriendo un profundo corte en la tierra. Recordó cómo había puesto de rodillas a aquel ejército tonto, pero esto fue aún más destructivo. «Ja, ¿de verdad crees que funcionará? Piénsalo de nuevo», gritó, disfrutando del desafío, como lo demostraba su amplia sonrisa. Subaru permaneció impasible ante la montaña de tierra y rocas. ¿Por qué debería estarlo? ¿Acaso ese pez no se daba cuenta de que no podía tocarlo? Con todos esos ataques de niebla que había lanzado, ¿de verdad creía que esto funcionaría? Al fin y al cabo, es un pez. Supongo que no debería darle demasiada importancia. Subaru se movía y corría a través de la avalancha de tierra que caía, evitando cualquier obstáculo en su camino, no porque fueran un problema para él, sino porque quería probar sus reflejos y agilidad ahora que sus piernas están modificadas. Y porque era divertido. Con un poderoso salto, Subaru se elevó a través de la cascada de escombros y se encontró en lo alto del cielo con la ballena directamente frente a él. Liberó rápidamente el maná maldito de sus piernas, sintiendo que estaba a punto de descontrolarse. En cambio, lo canalizó hacia sus brazos, envolviéndolos en un aura azul oscuro que rebosaba de fuerza. Corrió hacia la cabeza de la ballena a una velocidad vertiginosa, alcanzándola más rápido que una bala, dejando a la criatura incapaz de reaccionar. Subaru juntó sus manos y luego, con toda su fuerza, golpeó ambos puños sobre la piel de la ballena, que parecía una roca. El impacto fue instantáneo, una onda expansiva ensordecedora recorrió el aire, acompañada de un fuerte crujido y el chillido más agudo que la ballena había emitido jamás en su vida. La fuerza del golpe fue tan inmensa que la cabeza de la ballena se cayó hacia abajo, impulsándola hacia el suelo con una fuerza tremenda. Se escuchó un estruendo atronador que hizo volar los escombros y creó una enorme nube de tierra a su alrededor, formando un gran cráter debajo. «¡Mierda!», exclamó Subaru, con el rostro incrédulo. Esto superaba con creces sus expectativas. Si hubiera hecho todo esto con la técnica de reversión, no le habría sorprendido, pero lograrla solo con los puños. ¿Qué tan poderoso es el maná maldito?, gruñó mientras descendía hacia la ballena caída. Se arrodilló en el mismo lugar donde había golpeado antes y comenzó a desatar una ráfaga de golpes imbuidos de maná maldito. Con cada golpe, la ballena se hundía más profundamente, con cada golpe a su cráneo, sus gritos de dolor se hacían más fuertes y la piel se retorcía bajo el implacable impacto. Finalmente, tuvo que cortar el flujo de maná maldito hacia sus brazos para evitar que aumentara sin control. Se arrodilló, jadeando. No por cansancio, o no, ni siquiera estaba sin aliento. Pero la sensación de poder drenándose de su cuerpo lo hizo sentir lento y pesado, como si de repente estuviera agobiado por pesos que no se había dado cuenta que estaba cargando. Si ese fue el resultado cuando solo mejoró sus extremidades, ¿qué podría pasar cuando lo aplique a todo su cuerpo? Subaru reflexionó sobre esto por un momento, solo para darse cuenta de que la ballena había estado completamente quieta durante bastante tiempo. «Comillas, está muerta», pensó, al observar que la ballena sangraba profusamente, tenía el cráneo hundido y le manaba sangre de los ojos. Gran ballena. «Estás muerta», gritó, apretando la oreja contra su cuerpo como si intentara oír un latido. De repente, la enorme criatura comenzó a moverse, lanzándose al aire y arrastrando a Subaru en un viaje salvaje mientras él la sujetaba con fuerza. «Comillas, supongo que no», exclamó alegremente, con una gran sonrisa extendiéndose por su rostro, parecía que aún había más emoción en el menú. Cruz Karsten, conocida como la Valquiria, era famosa por su capacidad para enfrentarse al gran conejo y su serenidad en situaciones de alta presión. Sin embargo, en ese momento, solo podía mirarla con asombro, como una niña en una tienda de dulces. Lo que presenciaba le parecía surrealista. Sus ojos registraron la escena, sus nervios transmitieron la imagen a su cerebro, que la procesó, pero su alma permaneció incrédula. «Comillas, ¿estoy soñando?», se preguntó. Tenía que ser un sueño, seguro que despertaría pronto. Por increíble que parezca, lo que estamos presenciando es realmente real, Cruz-sama, respondió el anciano que yacía en una colchoneta médica cercana. Guillermo también quedó cautivado por la batalla que se desarrollaba ante él. A pesar de lo asombroso de los acontecimientos, sabía que eran reales. Había llegado a reconocer al mayordomo aparentemente ordinario como un guerrero formidable,
reconociendo sus agudos instintos y la forma en que observaba todo a su alrededor, incluso mientras parecía estar concentrado en la pelea. ¿Pero esto? Nunca imaginó que la fuerza del mayordomo alcanzaría tales alturas. Desde el regreso sano y salvo de Cruz, Wilhelm había estado observando la batalla de cerca, especialmente después de que ella mencionara que Subaru había afirmado que derrotaría a la criatura sin sudar. Y cumplió con sus promesas, no importaba lo que la ballena desatara, nada parecía hacerle daño o siquiera acercarse. Ni siquiera la enorme explosión disparada desde la boca de la ballena, que tomó a todos por sorpresa, lo inmutó. Y presenciarlo entablar un combate directo, asestando golpes a la criatura, fue la guinda del pastel a las notables hazañas logradas por el mayordomo. Desde donde estaba acostado, podía ver al mayordomo luchando contra la ballena en el aire, con destellos rojos y los aullidos de dolor de la criatura resonando incluso desde la distancia. Wilhelm sintió un deseo abrumador de saltar a la batalla, de clavar su espada profundamente en la ballena y desatar el dolor y la venganza que había cargado durante más de 10 años. Sin embargo, no pudo hacerlo. Había sufrido heridas graves durante el ataque conjunto con el hombre lobo. La sangre manaba de sus heridas, varios huesos estaban fracturados y su hombro estaba dislocado, todo debido a la repentina caída de la ballena. La frustración lo llenó. Después de todo el tiempo dedicado a rastrear a la criatura y el esfuerzo que había invertido, se sentía injusto que lo marginaran por su propia negligencia. Habría superado el dolor y se habría unido a la lucha si no fuera por el sanador que atendía sus heridas. Ferris-chan está de acuerdo, no estás soñando en absoluto, dijo Félix, sus manos brillando suavemente de un azul mientras trabajaba para curar al anciano guerrero. Entre todos los soldados presentes, Wilhelm era el que presentaba heridas más graves y, dada su edad, necesitaba atención médica inmediata. Con el rabillo del ojo, Félix notó que Cruz miraba hacia abajo, su rostro era una máscara de emociones complejas, ninguna de las cuales parecía positiva a juzgar por su mueca. Un siseo bajo escapó de su garganta, Cruz era una guerrera orgullosa y noble, y una expresión tan conflictiva no debería estar en su rostro. Sin embargo, por mucho que quisiera culpar a alguien, no había nadie a quien culpar, ni siquiera a Subaru. A pesar de su disgusto por el mayordomo, Félix no podía aferrarse a ese resentimiento, especialmente porque Subaru había salvado a su dama de una muerte segura, otorgándole una segunda oportunidad en la vida. También había rescatado a innumerables soldados, incluidos mercenarios y al propio Wilhelm. Ahora, Subaru se enfrentaba solo a la ballena y, de hecho, estaba ganando terreno. Podrían perderse el prestigio y las recompensas que traería derrotarla, pero, para él, mientras su dama sobreviviera, todo valía la pena. A un lado, el sonido de cascos llamó su atención, un carruaje tirado por dragones se acercaba, pilotado por una mujer de cabello azul vestida con un traje de sirvienta. Cruz, ya en alerta máxima, desenvainó rápidamente su espada y adoptó una postura defensiva, cansada del recién llegado. «Alto. Identifícate», ordenó Cruz con tono autoritario, atrayendo la mirada de la criada e incitando a algunos soldados, casi ilesos, a seguirla y preparar sus armas contra el intruso. El carruaje se detuvo y la criada desmontó con gracia, encarando a las tropas reunidas. «Disculpen mi interrupción, Cruz-sama. Soy Ren, una sirvienta al servicio de Roswell L. Matersi, cuidadora de Natsuki Subaru-kun», se presentó con una respetuosa reverencia. Al escuchar el nombre de Subaru, Cruz relajó su postura y envainó su espada, sus soldados hicieron lo mismo. «Entonces, ¿estás con Natsuki-san? ¿Qué te trae por aquí en este momento?», preguntó. «Rem y Subaru-kun iban de camino a casa cuando nos topamos con tu ejército luchando contra la ballena. Subaru-kun decidió unirse para ayudarte, así que decidió venir aquí y esperarlo», respondió con suavidad. «Ya veo», dijo Cruz, notando que el relato de la criada coincidía con el de Subaru. «En ese caso, eres bienvenida a acompañarnos. También estamos esperando a que termine». «Gracias por su amabilidad, Cruz-sama», dijo Ren con otra reverencia. Luego guió al dragón hacia un lado y se unió a los espectadores, cautivados por la legendaria batalla que se desarrollaba ante ellos. Al notar la atención absorta de todos a su alrededor, Ren sonrió suavemente. «Todos te están observando, Subaru-kun. Muéstrales lo increíble que es el héroe de Ren», pensó, con los ojos brillantes de fe, esperando con ansias que impresionara a todos como la había impresionado a ella. El enfrentamiento entre el hechicero de Jujutsu más fuerte y la ballena blanca continuó ferozmente, con ambos luchadores intercambiando golpes implacables que dejaron devastación a su paso.
Aunque Subaru salió completamente ileso, no se podía decir lo mismo de la ballena. Estaba cubierta de profundos moretones, huesos rotos y heridas graves, con el ojo derecho aplastado como una uva y sangrando profusamente. Flotando frente a la ballena, Subaru esbozó una sonrisa arrogante y se burló, comillas vamos. ¿Es eso lo mejor que tienes? Ogro, enano y flacucho pueden dar mejor pelea que tú. La ballena dejó escapar otro rugido furioso y cargó contra Subaru como una bestia frenética, impulsada únicamente por el instinto de hundirle los dientes. Sin embargo, su carga era lenta y torpe, delatando su estado de debilidad. El inmenso maná que había acumulado durante siglos estaba casi agotado, y el hechizo que lo mantenía en el aire titilaba. Como siempre, Subaru provocó a la ballena, flotando justo a su alcance antes de teletransportarse en el último momento. Teniendo en cuenta sus acciones para salvar al ejército, Subaru nunca había llevado su teletransportación al límite y probablemente no lo volvería a hacer. De hecho, había agotado buena parte de sus reservas de energía maldita. Lamentablemente, su maná estaba casi agotado, lo cual era desafortunado ya que esperaba usar maná maldito más contra él. Al levantar la mano, un pequeño orbe rojo apareció. Técnica maldita invertida, rojo. La ballena notó la esfera de destrucción que se acercaba, pero no pudo detenerla y atacó de nuevo. Esta vez, sin embargo, el objetivo no eran sus branquias ni sus ojos, sino algo completamente distinto. Su cuerno curvado. El rugido fue tan ensordecedor que ni siquiera su infinito pudo proteger sus pobres tímpanos. Comillas vale. No sabía que este era un punto sensible, se gritó a sí mismo, usando energía maldita inversa para calmar sus doloridos oídos. A pesar de todo el ruido que hacía esta bestia, era bastante notable que sus cuerdas vocales permanecieran intactas. Pero al mencionar sus cuerdas vocales, se le ocurrió una idea. Cuando mate a esta cosa, ¿qué parte debería conservar como trofeo?, reflexionó Subaru, apoyando la barbilla en la mano como si no estuviera frente a una bestia legendaria. Mientras Subaru flotaba, dándose golpecitos en la barbilla, pensativo, la ballena blanca fulminó con la mirada al audaz humano. En sus 4 siglos de existencia, nunca había sentido un odio tan intenso hacia nadie. Ya es suficiente, la ballena blanca había decidido que esto tenía que terminar ahora. Mientras Subaru consideraba si llevarse a casa el ojo o el cuerno como trofeo, sintió una oleada de maná una vez más. ¿Comillas otra vez esto? Sabes que no funcionó, empezó, pero se quedó callado al abrir los ojos de par en par por la sorpresa. La ballena había agotado la mayor parte de su maná durante el combate, así que no podía repetir esos mismos ataques. Si lo intentara, el hechizo que la mantenía en el aire se interrumpiría, convirtiéndola en un blanco fácil para el débil ejército reunido alrededor del enorme árbol. Pero lo que Subaru presenció fue algo que solo había oído antes, algo que nunca había visto hasta ahora. La ballena estaba canalizando energía desde su propia esencia, su Od, para alimentar el hechizo que estaba lanzando. Este enfoque era peligroso, ya que Od encarna el alma, la identidad y la existencia de todos los seres vivos. Utilizarlo podía resultar en la pérdida del yo y, potencialmente, la muerte. Tu alma simplemente desaparecería, sin siquiera llegar a Od Luguna para la reencarnación. Vaya, así que vas a por todas. Sé que eres una bestia, pero respeto tu determinación, dijo. Si vas a usar tu ataque más fuerte, yo también usaré el mío. La esfera de maná, energizada por el poder de la hora del Od, se volvió aún más potente. La niebla arremolinada se transformó en una bola radiante de luz blanca pura. Junto a Subaru, aparecieron 2 gotas, una azul y otra roja. Puede que seas un animal, pero tienes el privilegio de ser el primero en presenciarlo de primera mano, así que incluso te lo explicaré. Tomas lo amplificado y lo invertido. La esfera de maná blanco se hizo más grande a medida que la ballena la infundió con una cantidad significativa de energía del alma. Las gotas comenzaron a girar en espiral, sus colores brillando bajo la luz de la luna como estrellas en el cielo nocturno. Entonces, aplastas estas 2 expresiones diferentes. La esfera alcanzó su tamaño máximo, vibrando intensamente como si estuviera ansiosa por ser liberada en cualquier momento. Las gotas se fusionaron por completo, sus colores se fundieron en una pequeña gota morada. Del infinito para crear y expulsar una masa imaginaria. En el punto álgido del enfrentamiento, se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Todo sonido se desvaneció, los colores se difuminaron y los espectadores fueron olvidados, como si el universo estuviera completamente concentrado en estas 2 fuerzas sobrenaturales. Técnica imaginaria, púrpura. Con esa declaración,
Se desataron ambos ataques. La bola de niebla blanca voló hacia adelante con el rugido de un huracán, en curso de colisión con la explosión púrpura que se aproximaba. Se acercaron hasta que la esfera blanca de energía del alma y maná se desvaneció como si nunca hubiera existido. La explosión púrpura continuó su camino, impasible, como si no hubiera sido interceptada. La ballena blanca, la bestia de la niebla, no podía hacer más que observar impotente cómo se acercaba el destino inminente. En sus momentos finales, la ballena experimentó una emoción que nunca había conocido en toda su existencia. Miedo. Y luego todo se volvió oscuro. ¿Qué es esa luz rosa? Mimi no ve nada. Mimi se tapó la cara con una mano para protegerse los ojos. Eso es morado, Mimi, no rosa. Comillas, lo mismo digo, Etaro le lanzó una frambuesa. Vale, cálmense los dos. Una mano enorme se abalanzó sobre ambos gatitos, calmándolos. Ricardo, el gran lobo semihumano, suspiró ante las travesuras de Mimi, algo a lo que se había acostumbrado e incluso le parecía entrañable. Con vendas alrededor del pecho y la cabeza y con el arma a su lado, Ricardo se sentó en el suelo con sus vicecapitanes cerca. Ellos, junto con el resto del ejército de Colmillo de Hierro y Cruz, ahora eran espectadores de la batalla en curso entre el mayordomo y la ballena blanca. Al principio, Ricardo tenía una opinión negativa de él debido a sus acciones contra Julius. Sin embargo, parecía que necesitaba reconsiderar esa opinión. El mayordomo no solo parecía ser un niño pequeño, contrario a la imagen que tenía, sino que también se enteró más tarde de que había salvado la vida de Cruz y ahora estaba luchando contra la ballena para protegerla de ellos. Como había mencionado la criada de cabello azul. Había estado observando desde el principio hasta el final, y solo podía pensar en una palabra: impresionante. Ese niño era increíblemente impresionante. Comillas, la luz rosa se está apagando ahora. Mimi, por última vez, eso es morado. No rosa. Etaro recibió un golpe en la cabeza como respuesta. Cuando la luz desapareció por completo, finalmente vio las consecuencias. Los ojos de Ricardo se abrieron con incredulidad. Etaro estaba igualmente aturdido, mientras Mimi saltaba de emoción. La ballena blanca, la temible bestia de la niebla que había aterrorizado al mundo durante siglos, ahora estaba reducida solo a su cola, el resto de su cuerpo aparentemente había desaparecido. El cadáver se estrelló contra el suelo con un sonido atronador y el cielo derramó su sangre sobre la tierra. Una figura descendió lentamente frente a él, observando tranquilamente al ahora fallecido Mabeast. Nadie habló. Comillas, lo mató. Mató a la ballena, gritó Mimi a todos. Y entonces se abrieron las compuertas. La atmósfera de suspense se tornó electrizante cuando soldados y mercenarios prorrumpieron en vítores y gritos de alegría. Su emoción era palpable al celebrar la tan ansiada derrota de la ballena blanca. Ricardo estalló en una carcajada, más que emocionado de ver que ese pez enorme finalmente estaba muerto. Mimi corría por todos lados con pura emoción. Etaro se unió a las celebraciones, sin importarle las payasadas de Mimi. Cruz y Félix respiraron aliviados y compartieron miradas de alivio. Wilhelm apretó los puños con fuerza, pero finalmente los relajó con un suspiro de resignación. Ren tenía la sonrisa más brillante mientras veía a todos celebrando el triunfo de su héroe. A partir de esa noche, gracias al valiente esfuerzo de Subaru, la gran bestia que había aterrorizado al mundo durante siglos fue finalmente vencida para siempre.